Hola a todos. En este video queremos mostrarles cómo se pueden agilizar las historias en Gmedic. Vamos rápidamente a hacer una demostración. Vamos a abrir un paciente, vamos a crear una historia nueva o una atención de consulta sobre un paciente. Y, por ejemplo, vemos que nuestro motivo de consulta ya se diligenció solo automáticamente. Podríamos complementarlo. Para la evolución o para cualquier otro campo podemos usar nuestro botón de plantillas y con un solo clic llenar el texto con una plantilla y complementar el texto si es necesario. También podemos, por ejemplo, en el análisis médico, obtener de una historia anterior el diagnóstico para evitar tener que ir a buscarlo. Usando plantillas también podemos llenar rápidamente nuestra fórmula y también nuestras órdenes médicas podemos llenarlas a partir de plantillas, eliminar o ajustar lo que no necesitemos. Guardamos nuestra historia y ya tenemos una historia lista para imprimir, que se veía de esta forma: nuestro resumen de atención, nuestra fórmula médica y nuestras órdenes médicas. Si desean aprender a realizar estas configuraciones para agilizar sus historias, quédense con nosotros hasta el final de este video. Vamos a simular una atención a un paciente, entonces vamos al menú pacientes y vamos a simular una atención, por ejemplo, al paciente Diana Arango. Vamos a abrir el paciente y vamos a dar clic en nueva atención, consulta. Y una vez estamos dentro de la consulta, pues vamos a ver esas funcionalidades que les comentamos. La primera funcionalidad es configurar valores por defecto en los campos. ¿Cómo se configura un valor por defecto? Si queremos que, por ejemplo, el campo motivo de consulta tenga siempre un texto como paciente que consulta por dolor frecuente, bueno, un ejemplo cualquiera de texto, y yo quiero que este texto aparezca por defecto acá. Copiamos el texto con clic derecho copiar o control C, y para configurarlo como valor por defecto damos 4 veces clic, 1, 2, 3, 4, 4 veces clic en este campo en motivo de consulta, en la parte blanca, 1, 2, 3, 4, y lo ponemos acá donde dice valor por defecto, control B. Guardamos, aquí aceptar, y la siguiente vez que queremos una consulta ya nos va a salir ese texto ahí por defecto. ¿Cómo lo probamos? Vamos a cerrar esta consulta sin guardarla. Miramos que no. Creemos nuevamente una consulta y ya el texto va a aparecer lleno. Entonces es una funcionalidad a la que le podrían sacar provecho. Otra funcionalidad típica es la de plantillas de texto. Si nos fijamos en el campo, en todos los campos que son de varias líneas, que en estas líneas pues se puede escribir todo lo que se necesite, es infinito, podemos ver que esos campos tienen un botón de plantillas. Ese botón pues nos permite crear plantillas de texto y la idea es que con un solo clic podamos llenar el campo a partir de esa plantilla. Por ejemplo, vamos a crear una plantilla que diga, esto es el campo de evolución, entonces paciente evoluciona favorable. Supongamos que quiero que esto sea una plantilla, entonces damos clic en plantillas, clic en agregar. Entonces, aquí en este botón no hay ninguna plantilla creada, las plantillas aparecen después de aquí donde dice plantillas, ahorita vemos cómo. Y como no hay plantillas, agregamos una plantilla, le ponemos un nombre, entonces por ejemplo prueba de plantilla para evolución, para el campo de evolución. Este nombre de plantilla debe ser único en todo el sistema, entonces por eso yo le agrego EB para saber que es una plantilla de evolución. Podríamos EB1 si vamos a tener varias plantillas ahí. Y en el texto de esta ventana va a aparecer por defecto el texto que teníamos digitado en el campo de evolución, pero ahí podemos cambiar la plantilla o incluso pues podríamos agregar variables. Las variables están en este botón, pesos llaves, y lo que hacen esas variables es que se reemplazan con datos, por ejemplo, del paciente. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí paciente de la ciudad de,
y quiero insertar una variable acá. Entonces damos clic acá en el botón de pesos, llaves, y quiero insertar la ciudad. Entonces estas son todas las variables disponibles. La idea es, por ejemplo, esta que dice ciudad reside, seleccionar. El sistema lo inserta esa variable acá en donde estábamos ubicados. Y acá, bueno, vemos que no queden espacios antes y después. Este es el formato de la variable y el sistema cuando encuentra una variable, él la reemplaza automáticamente. Entonces pueden insertar todas las variables que necesiten y este texto de plantilla puede ser tan grande como lo necesiten. Pueden ampliar esta ventana y escribir aquí todo lo que necesiten en sus plantillas. Guardamos la plantilla. Voy a borrar el texto a propósito y si damos clic en plantilla nuevamente, aquí ya nos va a aparecer la plantilla que recién creamos. Cuando hacemos clic en esa plantilla, el texto se llena automáticamente con el texto de la plantilla y acá, por ejemplo, ya nos reemplazó que la ciudad de ese paciente es Barranquilla. Entonces, si nos devolvemos aquí al paciente, podemos ver que efectivamente la ubicación es Barranquilla. Entonces, podríamos llenar aquí datos de la edad del paciente, datos de antecedentes, entre otras cosas, utilizando esas plantillas. Eso es la funcionalidad entonces de plantillas. Esas plantillas son plantillas de texto y tenemos diferentes plantillas en diferentes niveles. Ahorita miramos otras plantillas que se pueden crear de fórmulas y de órdenes médicas. Y de hecho también se pudieran crear plantillas aquí arriba de toda la historia completa. Esas las podemos mirar al final. Otra funcionalidad bastante útil en el sistema es el botón que dice obtener de historia anterior. Si yo me quisiera copiar los campos de este formulario de la historia anterior o de una historia anterior de este paciente, lo podemos hacer con esta opción. Y eso me va a ahorrar de pronto volver a escribir toda la enfermedad actual o todo el motivo de consulta de la última vez que el paciente vino. Este botón va a copiarse solo lo que está en la pestaña actual. ¿Cuál es la pestaña actual? Consulta. Si yo paso a examen físico, también tiene un botón de obtener historia anterior, pero se va a copiar el examen físico de la historia anterior y no la consulta. O no, por ejemplo, si yo paso para clínicos, casi todas tienen ese botón de obtener de historia anterior, pero se copian solo en ese pedazo, en esa sección. Miremos si este paciente tiene historias. Hay dos opciones: copiarse exactamente de la última historia, que acá pues si queremos ver cuál es la última historia podemos hacer clic acá en última atención, o copiarse de una historia específica. Entonces acá en lugar de dar clic en último registro podemos dar clic en seleccionar y el sistema nos va a mostrar toda la historia clínica de ese paciente. Entonces yo le puedo decir cópiese, por ejemplo, no sé, de esta del 13 de mayo. Si damos doble clic, él se copia de ese día. No quiero bueno, esto es un procedimiento, esto es una consulta y como esto no tiene muchos datos, entonces no quiero probar porque me va a borrar estos que ya llenamos acá. Pero hagámosla, por ejemplo, en diagnóstico, que creo que sí tenía diagnóstico, entonces le decimos, vamos a copiarnos de esta, del 13 de mayo, pues es un procedimiento, entonces de esta, del 1 de febrero, que sí tiene un diagnóstico. Entonces si seleccionamos esta, vamos a ver que él se copió de esa historia el diagnóstico y si hubiera tenido análisis médico también lo copiaría. Entonces es otra funcionalidad bastante útil para copiarnos de la última historia. Y como ese botón se copia solo la página actual, yo en consulta me prevalece lo que tenía ya escrito. Si quisiéramos copiarnos toda la historia de una historia anterior, entonces no hacemos clic en este botón, sino acá en el menú, en donde dice copiar del último registro o copiar de otro registro. Funciona exactamente igual. Él nos dice de cuál registro nos vamos a copiar, damos doble clic y él se copia la información. Entonces es otra funcionalidad bastante útil. Otra, otra funcionalidad que nos puede acelerar la digitación de la historia clínica es, por ejemplo, las plantillas en las fórmulas médicas. Agregar medicamentos a una fórmula uno a uno
puede ser bastante demorado porque tenemos que especificar la dosis, la duración del tratamiento, etcétera. Este botón plantillas nos va a servir para crear plantillas con varios medicamentos. Aquí hay una creada, vamos a ver qué tiene, prueba. Esta plantilla solo tiene un medicamento, pero podríamos crear plantillas con más de un medicamento. Vamos a agregar acá otro medicamento a este listado. Clic en agregar. Bueno, aquí tenemos un diclofenaco. Recuerden que cuando agregamos medicamentos uno a uno, aquí nos aparece lo que ya hemos usado anteriormente y con dar doble clic, pues él nos pasa para acá y podemos guardarlo y ordenarlo rápidamente. Vamos a agregar un tercer medicamento. Vamos a agregar, por ejemplo, no sé, Nasonex, por ejemplo, spray nasal, aplicar una vez vía nasal cada 12 horas por 10 días. Entonces, esto que acabamos de hacer de agregar un medicamento, recordemos que es bastante demorado y la idea es que yo o el médico configure sus plantillas, puede tener varias plantillas con varios medicamentos más o menos agrupados por el diagnóstico o por el tratamiento o los tipos de tratamientos que maneja frecuentemente ese médico. ¿Cómo se crea una plantilla nueva? Entonces, plantillas, agregar. Ponemos un nombre a la plantilla, entonces supongamos que esto es plantilla para resfriado. Le ponemos ese nombre a la plantilla y aquí en el listado están los medicamentos que conforman esa plantilla que él los tomó pues de los que teníamos en el listado acá. Si queremos agregar otro medicamento antes de guardar la plantilla podemos hacerlo, podemos buscar el medicamento y agregarlo, pero vamos a dejar la plantilla con esos 3 por ahora. Guardamos y vamos a eliminar estos medicamentos a propósito todos el tiempo. Y cuando vamos a plantillas, aquí ya está la plantilla de resfriado y al hacer clic pues nos usa la plantilla y nos agrega los 3 medicamentos de una vez. O sea, es súper rápido y es mucho más rápido que ir a agregarlos uno a uno. Que para este paciente, por ejemplo, Diana Arango no aplica o cambia o no sé, diclofenaco no aplica, entonces lo podemos eliminar. Usamos la plantilla y quitamos el diclofenaco de la fórmula de este paciente. No es que estemos borrando el medicamento ni estemos alterando la plantilla. La plantilla sigue siendo con los 3 medicamentos, pero a este paciente no le aplicaba uno y se lo quitamos. Lo mismo, podríamos cambiar que a este no es, que esto no es cada 10 días o por 10 días, sino por 15. Entonces cambiamos la duración del tratamiento. Con doble clic entramos y lo cambiamos. Y usamos la plantilla, pero ajustamos para este paciente según cómo se necesite. Entonces la plantilla igual no es camisa de fuerza, se pueden quitar medicamentos o modificar lo que se agrega. Exactamente igual funcionan las órdenes médicas, podemos tener plantillas de varios exámenes, entonces por ejemplo podemos seleccionar aquí, no sé, yo creo que con estos 4 ya es suficiente para probar. Lo mismo, cuando agregamos órdenes de exámenes de laboratorio o de procedimientos, hacerlos uno a uno es bastante demorado, ¿sí? Que era lo que estaba haciendo ahorita. Es mejor tener una plantilla con varios exámenes o con varios procedimientos que hacerlo uno a uno. Si queremos crear una plantilla con estos 4 medicamentos, con estos 4 exámenes, damos clic en plantillas, le ponemos un nombre a la plantilla, entonces laboratorio básico. Y aquí quedan los exámenes, lo mismo, podemos agregar más, guardar. Y una vez queda guardada la plantilla, los voy a borrar a propósito. Y cuando damos clic en plantillas, en Lab básico, que fue la que acabamos de crear, pues los va a llenar. Y lo mismo, pues igual podríamos agregar más exámenes o más procedimientos, no sé, una radiografía. Bueno, cualquier examen. Radiografía de hemoplato.
Entonces usé la plantilla, pero puede agregar más cosas. Y usé la plantilla, pero si a este no le quiero enviar glucosa, lo puedo eliminar. O si quiero ponerle alguna observación a este coprocultivo, lo puedo dar doble clic y ponerle observaciones. Eso queda aquí en observaciones. Entonces usar la plantilla me agiliza mucho, pero no es camisa de fuerza. Podemos quitar o agregar más, más órdenes, o también podemos modificar las que vienen de la plantilla. Si quisiéramos modificar una de esas plantillas para agregarle más exámenes o más medicamentos si fueran fórmula, en el mismo botón plantillas hay un botón que dice administrar. Cuando damos clic en administrar, el sistema nos muestra todas las plantillas que están creadas y podemos dar doble clic para modificarla, agregarle otro examen y guardamos, y ya la siguiente vez que usemos la plantilla pues ya va a estar con esos ajustes. Lo mismo funciona en las plantillas de texto. Si damos clic en administrar, nos va a aparecer el listado y ahí podemos modificar la plantilla que ya tengamos creada si tenemos que hacerle algún ajuste a la plantilla. Entonces, esa es otra funcionalidad que puede ser bastante útil en el momento de crear la historia. Entonces, nuevamente, voy a guardar esta historia y voy a repetir ese proceso para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, voy a abrir otro paciente, vamos a crear una nueva consulta y ya teniendo valores por defecto y teniendo plantillas nos damos cuenta de que llenar la historia, de hecho, por ejemplo, obtener del último registro, mira, me copio el diagnóstico de la vez anterior, vengo a la fórmula, uso una plantilla, vengo a órdenes médicas, uso una plantilla, le quito lo que necesite, lleno, no sé, los demás datos si los necesito, y muy rápidamente creamos una historia que podemos imprimir y ya tenemos todo, pero usando esas funcionalidades que nos ayudan a agilizar el ingreso de los datos al momento de la historia. Entonces sabemos que el tiempo del médico es muy valioso y esto le ayuda mucho para llenar rápidamente las historias. Bueno, algo que no les comenté sobre las plantillas, no sé si se fijaron que cuando se crea una plantilla de cualquier tipo, aparece un campo usuario. Primero que todo, las plantillas no le aparecen disponibles a todos los usuarios, solo los que tengan permisos. Y segundo, si las plantillas se crean con un usuario que tenga los suficientes permisos, ese usuario puede designar a qué usuario le aplica esa plantilla. Por defecto, cuando se crea una plantilla, esa plantilla solo la va a poder ver el mismo usuario actual. Entonces, en este caso estoy con el usuario Alexander Fleming y cuando yo creo una plantilla, solamente él va a poder verla. Si otro médico, una enfermera o alguien más entra, no va a poder ver esa plantilla. En este caso, el usuario A. Fleming puede borrar el usuario acá de la creación de la plantilla para que la plantilla pueda aplicar para todos los usuarios del mismo cliente, de la misma cuenta. ¿Cómo se hace eso? Aquí en el botón buscar, aquí en la flechita aparece el menú limpiar y con eso guardamos. Bueno, no, estaba creando una plantilla, pero por ejemplo hagámoslo con una plantilla que ya esté creada. Esta es acá, perdón. Entonces, con esta plantilla, si quiero que aplique para todos los usuarios, limpiamos el usuario y guardamos. Y con eso, la plantilla que se llama prueba EB1 ya no solo la va a ver Alexander Fleming, sino cualquier otro profesional que ingrese al sistema. Y lo mismo aplica para las plantillas ¿qué? De fórmulas o de órdenes médicas. Igual, si borramos el usuario está acá, entonces esa plantilla la va a poder usar otro médico. Por defecto aquí nos muestra como el usuario para el que aplica, y a esta que ya le borramos el usuario, pues ya significa que puede aplicar para todos los usuarios. Para terminar, una última funcionalidad que no tiene que ver tanto con la agilidad del ingreso a la historia, pero sí con personalizar un poco la atención o cómo se ven las atenciones. Y es la funcionalidad de ocultar los campos que no se quieran llenar. Por ejemplo, en el examen físico, normalmente en signos vitales hay muchos campos que a muchos profesionales no les aplica. Si queremos quitar, por ejemplo, este campo y no usarlo o no llenarlo nunca, podemos dar 4 veces clic también en el campo, 2, 3, 4. Y en la opción de visible
le quitamos acá visible. Aquí mismo es donde se ponía el valor por defecto y aquí mismo es donde podemos limpiar el usuario si queremos que aplique para todos, aceptar. Y lo que hicimos fue quitar el campo Glasgow, lo mismo, esa duración de oxígeno, si no lo quiero, 4 clics no visible y aceptar y él los va quitando. Entonces, de alguna forma el médico puede personalizar los campos que quiere o no llenar. Significa que los estamos quitando y pues, por defecto no van a salir nunca más. Por ejemplo, si quiero quitar estado de conciencia, 4 veces clic, no visible, y aceptar, y él ya quitó estado de conciencia. Si queremos volverlos a mostrar, podemos dar 4 veces clic por aquí en la parte azul, 1, 2, 3, 4, y nos va a aparecer los que están ocultos. Entonces yo desmarco los campos y ellos vuelven y se pintan. Entonces eso funciona en cualquier parte del sistema, no solo aquí en el examen físico, puede ser en consulta o incluso datos del paciente. Yo podría estar en el paciente y podríamos decir, por ejemplo, que el carnet no lo quiero llenar, entonces 1, 2, 3, 4, no visible y aceptar. Y volverlo a mostrar 4 clics, pero aquí al lado, y ahí se vuelve y se muestra. Entonces eso nos permite quitar los campos que no queremos diligenciar. También recuerden que estas pestañas que están en esta parte de acá obedecen a una configuración que se hace por cada profesional. Si nos hace falta algo acá o queremos quitar algo de acá, lo podemos hacer. Por ejemplo, si no queremos que salga la pestaña de cobros, que es lo que tiene que ver con precios, a este médico Fleming le está saliendo esa pestaña porque se configuró así. Recuerden que eso está en configuración Gmedic, personal médico. Abrimos el médico, que en este caso es Alexander Fleming, y en paneles de historia, por cada tipo de atención uno puede decir qué pestañas se muestran. Entonces, para consulta se van a mostrar estas, para procedimiento estas. Como estábamos en consulta, podemos probar y decir no quiero que salga el que dice allá cobro, se llama facturación, realmente es este. Lo desmarcamos y pues él va a seguir apareciendo porque tenemos que refrescar el sistema para que tome ese cambio. Entonces, por ejemplo, si vamos a guardar esa historia, recargamos la página con F5 para volver a entrar y que la siguiente vez que creemos una historia para un paciente, una consulta en este caso, ya no aparece la pestaña de cobros. Entonces estas pestañas también se configuran y se dejan de acuerdo a lo que necesiten. Normalmente hay pestañas que se ajustan para cada especialidad. Entonces si el médico es pediatra se dejan unas, si es psicólogo se dejan otras. Entonces como que hay un set de pestañas de estas según la especialidad de cada profesional. Bueno, eso ya es lo último que quería comentarles en este video para no extendernos más. Muchas gracias, esperemos estas utilidades les pueda sacar bastante provecho. Un placer.